Muy buenas noches. El día de hoy me encuentro acá con mi hermana María Alejandra Hola, buenas noches. y les voy a realizar unas preguntas respecto a el procedimiento eutanasia, ya que es médico general y tengo algunas dudas respecto a este procedimiento. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces, tú como médico general, ¿consideras que el procedimiento de la eutanasia debe ser únicamente realizado cuando existe una enfermedad terminal o degenerativa? La eutanasia es un procedimiento legal ya en Colombia. Es un procedimiento que solo se debe realizar en pacientes que tienen condiciones donde su patología, digamos que limita la capacidad de tener una vida digna. Generalmente son pacientes con cáncer en etapa terminal, enfermedades autoinmunes, que les deteriora su calidad de vida y el paciente puede decidir si quiere hacerse este procedimiento, según obviamente su condición y su patología. Listo, entiendo. Entonces, la segunda pregunta es, entonces, ¿todos los médicos están obligados a realizar el procedimiento de la eutanasia? La eutanasia en los médicos, la parte legal indica que si solamente hay el único médico que hay en el servicio en ese momento y se ha llegado a un consenso con el paciente y con los familiares, el médico debe hacer el procedimiento. Si todo está bajo la Constitución y toda la parte legal, y si es el único médico que hay en la institución, lo debe realizar. Pero si existe la posibilidad que hayan más médicos en ese momento en la institución, hay una parte legal que indica que el médico puede hacer proceso de omisión de este procedimiento por su religión, por su pensamientos moral, ético, puede no ser obligado a hacer este procedimiento si hay otros médicos que de pronto sí vayan a hacer este proceso. Tercera pregunta. Partiendo de la idea que la eutanasia solo se puede realizar si el paciente afectado autoriza conscientemente el procedimiento, ¿qué se espera para los pacientes que se encuentran en un estadio de la alteración de la conciencia? Pues como te digo, como esto es un proceso legal, ¿sí? Antes de hacer este procedimiento, el paciente tiene que haber firmado conscientemente lo que se le va a realizar, ¿sí? Y que él está pues obviamente de acuerdo y sus familiares. Cuando el paciente está con pérdida del estado de su conciencia, es importante que el familiar haya hablado con el paciente antes de que haya llegado a este estadio, ¿sí? Y las personas que pueden llevar esa consigna a la realidad, generalmente si ese paciente vive con su pareja sentimental, es su pareja sentimental, o sea, su esposo o su esposa, quien tiene la autoridad para poder definir este tipo de procedimientos, ¿sí? Si obviamente se han hablado antes, digamos, antes de que el paciente llegara a ese estadio, el paciente le pudo comunicar a su familiar que si le llegaba a pasar alguna condición especial, él estaba de acuerdo con hacer este procedimiento, se puede hacer, ¿sí? Pero las condiciones de aquel paciente que está en un estadio terminal donde no puede comunicarse, no puede hablar y de pronto nunca fue hablado con los familiares, es un poco más difícil.
porque pues, como te digo, es de libre albedrío del paciente tomar la decisión. Generalmente, o lo ideal sería que el paciente es quien decida esta condición. Y si no lo es mucho más difícil porque eso acarrea toda una cuestión legal, ¿sí? Entonces un médico no va a hacer un proceso de eutanasia si de pronto no tiene todas las condiciones, la seguridad de que el paciente en algún momento quiso o tuvo en mente este procedimiento. Entonces, si el paciente está bajo efectos de pronto un sedante, donde no puede comunicarse y nunca fue comunicado con los familiares, es un proceso mucho más difícil. O sea, el proceso muy probablemente no se va a realizar. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Y cuáles son los factores que determinan desde su punto que la eutanasia puede llevarse a cabo? La eutanasia, desde mi punto de vista, pues debe hacerse en aquellos pacientes donde estén en ciertas condiciones, como los cáncer que se encuentran en estadio metastásico, pacientes con enfermedades autoinmunes, donde compromete su calidad de vida, ¿sí? Generalmente estos pacientes viven con muchísimo dolor, y en el punto en que se está haciendo manejo paliativo, antes de llegar a tomar la decisión de hacer un proceso de eutanasia, el paciente ha pasado por un manejo paliativo, que es manejarle ya como todas sus condiciones. De pronto, entonces, que ya no puede comer, entonces se le administran ciertos alimentos por vía endovenosa. Si el paciente tiene mucho dolor, entonces se van a utilizar unos medicamentos de la familia de los opioides, que son los medicamentos más fuertes, como son la morfina, la meperidina, y que ya llegan a un estadio donde ni los opioides pueden controlar los síntomas de su patología. Entonces, cuando el paciente tiene ya alteración en una buena calidad de vida, pienso que es como el momento idóneo, recomendado, para que estas personitas puedan tomar la decisión de realizar estos procedimientos, porque pues ya su calidad de vida se ve alterada, y muy probablemente son personas tristes, viven siempre como muy tristes por toda la condición en la que se encuentran. ¿Usted cree que la religión afecta o condiciona estos procedimientos? Claro que sí. Nosotros pues estamos en un país católico, la mayoría católico, y la religión en general es una condición que hace que muchas veces los familiares o el mismo paciente vean como la eutanasia como mm, algo negativo, eh, porque la religión, digamos que predispone a ciertas personas a tener un pensamiento de que si se realizan este procedimiento pueden ser juzgados, porque según ellos solo Dios es quien puede quitar la vida. Entonces, en esas condiciones hacen que tomar esta decisión sea un poco más difícil, porque están condicionados por su religión. Entonces, claro que sí, la religión tiene muchísimo que ver en la determinación de que se haga o no este tipo de procedimientos. Te quería dar las gracias por compartir toda la información respecto a este procedimiento médico, ya que existe mucha desinformación respecto a esto. Sí, muchísimas gracias a ustedes pues por abrir el espacio, y pues dado que este es un tema que todavía se maneja con mucho tabú en nuestro país pues por todas lo que conlleva, y
la parte religiosa que tiene esto. Entonces, nada, muchísimas gracias a ustedes por abrir esta ventanita. Que estén muy bien.